Hola amigos. Europa está recibiendo una serie de revolcones que terminarán dando la vuelta a la historia. Los europeos nos tendríamos que avergonzar de lo que estamos engendrando en nuestras sociedades, ni más ni menos que el fascismo. En estos momentos, Sudamérica nos está enseñando el camino, le está dando poco a poco la vuelta a la tortilla. Con unas sociedades que caminan hacia la comprensión del humanismo que el futuro necesita para el reajuste de la convivencia en armonía. Pero nosotros los europeos, en la creencia de que somos los más altos, los más guapos y los más señoritos, hemos decidido caminar en la dirección contraria, aferrados al clavo ardiendo que son Estados Unidos y las burguesías colonialistas. Nos han marcado con hierro candente el anagrama del dólar y el euro en la frente. Y creemos que eso ya es el salvoconducto que nos abrirá todas las puertas, y nos rendirá pleitesía todo Dios a nuestro paso. Pero en las discotecas del futuro cercano, posiblemente esa marca imborrable sea un auténtico estigma y las tengamos que ocultar con caretas o vendajes, que nos asemejen a las momias que son nuestras burguesías. Y ha sido el presidente mexicano López Obrador, quien criticó ayer a la Unión Europea por su actuación en Ucrania y el caso Julian Assange. Actúan como subordinados del poder económico, dijo López Obrador. El mandatario mexicano también cuestionó el papel que jugaron las Naciones Unidas en el combate a la desigualdad y reparto de vacunas contra el COVID-19, así como el papel de los medios de comunicación internacionales. Miren lo que ocasionaron con la estrategia aplicada en la confrontación de Rusia con Ucrania, el daño que causaron, y que están causando. Hasta sus mismos pueblos, con razón, se les están volteando porque es el pueblo el que sufre, por la inflación, por la escasez de alimentos, por un mal manejo político, y por la carga ideológica, dijo López Obrador. Durante su conferencia matutina, el presidente mexicano acusó que la Unión Europea emite posicionamientos por la situación de los periodistas mexicanos, de un modo que no han hecho con el encarcelamiento del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ahí está la Unión Europea acusándonos a nosotros que no respetamos la libertad de expresión, que se persiga a los periodistas, que haya asesinatos de periodistas. Y ahora con lo de Julian Assange, ni un pronunciamiento, nada, silencio. Actúan como subordinados a los grupos de poder económico y poder político en el mundo, dijo. López Obrador también criticó la labor de la Organización de Naciones Unidas a la hora de luchar contra la desigualdad y por no garantizar el acceso de vacunas contra el COVID-19 en países pobres. Por lo que hizo un llamado a revisar el funcionamiento de los organismos internacionales. Fue a plantear a las Naciones Unidas que había que atender el problema de fondo. Hay 800 millones de seres humanos que sobreviven con $1 diario mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca. Y no pasó nada. No se hace nada, dijo el mandatario. Cuando la pandemia fue el colmo, propusimos la creación de un mecanismo para que las Naciones Unidas pudiera garantizar vacunas a países con población pobre marginada. No funcionó. Las vacunas fueron para los países con más ingresos, no para los países pobres. Esos se quedaron hasta el final. Entonces lo de los organismos internacionales hay que revisar su funcionamiento, señaló. El presidente mexicano también criticó la manera en que operan los grandes medios de comunicación a nivel internacional, al considerar que muchos de ellos defienden de intereses políticos. Muchos de esos medios defienden de intereses corporativos. Ahora lo estamos viendo con lo de Julian Assange. Todos calladitos, alineados. La gran prensa no dice nada porque por lo general siempre están los intereses de grupos empresariales y financieros. Dijo en alusión a medios como los periódicos The New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, o el Financial Times. Los comentarios de López Obrador surgieron luego de que se le cuestionó la manera en que organismos internacionales, como la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos, que no han otorgado a México en seguridad aérea la categoría 1. Según el presidente mexicano, esto se debe a una represalia por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que generó gran polémica en México. En este contexto,
señaló que muchos organismos internacionales han actuado de manera facciosa para defender intereses económicos de grupos afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La voz de López Obrador es una más de las muchísimas que están denunciando el hartazgo del planeta con las potencias colonialistas occidentales, que por fuerza se van a ver mermadas tanto en sus economías como su influencia planetaria. Buena prueba de ello es el auge del BRICS, que ya se ha afianzado como el más influyente del planeta, y que posiblemente se vea ampliado a un nuevo G8, en contraposición al G7 de las potencias colonialistas. Así se vislumbra por las noticias que salen de la reunión que arrancó este jueves la 14 cumbre del BRICS, asociación internacional que incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El líder chino, Xi Jinping, es el presidente de la cumbre de este año, donde Vladimir Putin anunció que Rusia está trabajando con sus socios para crear una moneda de reserva internacional basada en las canastas de monedas de los países que son miembros de la asociación BRICS. Según el presidente ruso, los especialistas están trabajando actualmente para crear un sistema confiable de pagos internacionales. Los países de la organización pueden conectarse al sistema de mensajería financiera ruso, que junto con una mayor distribución de la tarjeta MIR, ayudará a fortalecer la base económica de los BRICS. En ese sentido, el líder ruso subrayó que la facturación comercial de Rusia con los países de los 5 en los primeros 3 meses de 2022, aumentó en más de un tercio, alcanzando los $45.000 millones. Al mismo tiempo, el presidente se refirió a las difíciles condiciones en las que tienen que operar las empresas rusas debido a las sanciones. Los socios occidentales actúan de manera extremadamente irresponsable, a menudo recurriendo a la emisión incontrolada de moneda, inundando así a sus propios países y a otros con un exceso de oferta monetaria. A largo plazo, esto conduce a la acumulación de deudas no garantizadas, lo que afecta negativamente a la situación económica mundial. La credibilidad y la influencia del BRICS en la escena mundial no deja de aumentar año tras año, afirmó el presidente ruso, y destacó este jueves en su discurso en la cumbre del BRICS, la importancia que tiene actualmente esta asociación para construir un mundo multipolar. La credibilidad y la influencia del BRICS en la escena mundial no deja de aumentar año tras año, afirmó, señalando que los países miembros de la asociación tienen un potencial político, económico, científico, tecnológico y humano realmente enorme. El mandatario ruso también indicó que los países del BRICS fortalecen la colaboración en toda la gama de agendas globales y regionales. En paralelo, Putin denunció que los países occidentales trasladan al mundo a través de mecanismos financieros sus propios errores en macroeconomía. Solo sobre la base de una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, podemos encontrar una salida a la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial, debido a las acciones mal concebidas y egoístas de estados individuales, que, utilizando los mecanismos financieros, están trasladando de hecho a todo el mundo sus propios errores en política macroeconómica, aseveró. Por su parte, el presidente de China Xi Jinping, expresó que los países del BRICS deben unirse contra las sanciones unilaterales y su abuso, al tiempo que instó a rechazar la mentalidad de la Guerra Fría, y la confrontación de bloques. Debemos abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y la confrontación de bloques, oponernos a las sanciones unilaterales y su abuso, e ir más allá de pequeñas agrupaciones hegemónicas, declaró. Y en esta línea, Alberto Fernández pidió la incorporación de Argentina al BRICS. Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones que ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global, dijo el mandatario argentino. Alberto Fernández pidió la incorporación de Argentina al BRICS. El mandatario argentino calificó a este grupo como una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve hacia un tiempo mejor y más justo. Por lo que insistió en sumar a Argentina a ese espacio, para brindar sus aportes. En ese sentido, en su discurso, presentó las cualidades que tiene Argentina para poder formar parte del BRICS. Somos proveedores seguros y responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada.
Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos. También sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. También dijo que el país suramericano tiene grandes recursos energéticos. Contamos con la segunda reserva mundial de sale gas y la cuarta de sale oil. Empresas argentinas y extranjeras no solo explotan de modo no convencional energías fósiles, también incursionan en la explotación del litio, del hidrógeno verde y de otras energías renovables, comentó. Fernández también se refirió a lo que acontece entre Rusia y Ucrania. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África y en todo el hemisferio sur. Somos la periferia que padece, señaló. Es imperioso que cesen las hostilidades en Ucrania. Queremos ser parte en la búsqueda de una solución que acerque a todos los involucrados, para lograr una paz duradera que deje definitivamente atrás la dinámica desatada por la escalada bélica, añadió. El mandatario argentino señaló que mientras trabajan para acallar el tronar de las armas, deben concentrar sus esfuerzos en el diseño de una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades del crecimiento, del comercio, de la inversión y fundamentalmente, del bienestar que la humanidad reclama. Sin diseñar un modelo económico que acabe con la exclusión financiera, la posibilidad de construir un mundo más justo y equitativo acabará siendo tan solo una quimera, enfatizó. Indicó que el peso institucional y económico del BRICS puede convertirse en un factor de estabilidad financiera y que la expansión de ese nuevo banco de desarrollo puede ser un instrumento útil para fortalecer las infraestructuras nacionales. En su alocución, Fernández propuso que es hora de promover la creación de una agencia calificadora del riesgo internacional, que ponga en manos públicas lo que hoy está en manos de intereses privados. También dijo que es importante poner en debate las pautas que determinan la asignación general de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Los DEC también son una herramienta esencial para la necesaria capitalización de los bancos regionales de desarrollo, apuntó. El mandatario aprovechó el momento para agradecer a los miembros del BRICS el apoyo brindado a Argentina en su reclamo de negociar pacíficamente la cuestión Malvinas con el Reino Unido, dijo Fernández, entre otras cosas. Como he dicho al comienzo, esto empieza a ser un clamor contra la hipocresía de Occidente, y es de destacar que en la declaración final de la cumbre de los BRICS, también destaca la importancia de las convenciones contra el terrorismo bioquímico y químico. Si bien el documento no menciona explícitamente los laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania, exige la pronta finalización y adopción de una convención integral sobre terrorismo internacional dentro de las Naciones Unidas. Y el inicio de negociaciones multilaterales sobre una convención internacional para la represión de actos de terrorismo químico y biológico. Hacemos un llamamiento para fortalecer el sistema de control de armas, desarme y no proliferación, incluido el cumplimiento de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y toxínicas. Y sobre su destrucción y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas y su destrucción. Así como para preservar su integridad y eficacia a fin de mantener la estabilidad mundial y la paz y la seguridad internacionales, dice el comunicado. Bajo mi punto de vista, esto es un puyazo en toda regla a la OTAN, y sus tejimanejes monstruosos en sus laboratorios biológicos esparcidos por todo el planeta, y es un guante lanzado a la cara de Occidente. Como dije el otro día, malos tiempos para dejar de fumar en la Unión Europea, que estos acontecimientos la están poniendo en un rincón de la historia en el que a nadie le gustará estar. Como estará de jodida la cosa en los países de la OTAN, que hoy Borrell ha viajado a Irán a mendigar petróleo, ¿les queda dignidad con todo lo que le están haciendo y le han hecho a Irán? Tela marinera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.